al Señor. Y vamos a poner nuestra mano derecha en alto y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta preciosa noche por la oportunidad que me das de ser pastor Luis, Señor, de protegerle, de cuidarle, Señor. Y hoy con la autoridad que me has dado, Señor, derramo protección sobre él, que pueda predicar con autoridad palabra tuya, Señor. Úsalo, te pido que él disminuya para que tú crezcas. Gracias porque tenemos entre nosotros un hombre así como es el Señor. Gracias y bendecimos el nombre de la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo está? Yo creo que ya nos vamos, ya estamos con nuestra copa rebosando. No sabe el camino que tuve que seguir para estar aquí. Los años, las luchas, las batallas, las murmuraciones, todo lo que se enfrenta cuando uno está en su corazón compartir la palabra. Así es que lo único que le puedo decir es que mi copa está rebosando. Estoy feliz. Y sé que Dios me ama. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por estas alabanzas, Señor, que tocan nuestro corazón, Señor, que suaviza cualquier problema, cualquier situación, Señor. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos y en especial me pongo en tus manos, Señor, para que seas tú hablando a través de mí, Señor. No permitas, Señor, que hable el hombre. No permitas que sea mi inteligencia, Señor, que solo sea tu sabiduría, Señor, a través de mí. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo está? Buenas noches. Pues, como ya dije, estoy gozoso de estar en este púlpito y sé que Dios tiene algo especial para nosotros esta noche. Nuestro texto de esta noche vamos a terminar, estamos estudiando el libro de Josué y vamos a terminar hoy con el capítulo 3. Así es que si usted trae su Biblia, tenga la lista en el capítulo 3 de Josué. Porque esta noche vamos a aprender 3 aspectos para enfrentar la prueba y además alcanzar la victoria. Este libro de Josué nos narra los 25 años en que estuvo bajo la dirección precisamente de este personaje, de Josué. Recordemos que Josué era asistente y sucesor de Moisés. Israel, el pueblo de Dios, venía ya andando con Moisés. Y con Moisés tuvieron N experiencias, ¿verdad? Incluso Dios de una manera sobrenatural abrió el mar rojo para que pasaran, ¿verdad? Y en este capítulo 3 de Josué vamos a ver cómo es esa entrada del pueblo de Israel ya a Canaán, ¿verdad? A la tierra prometida. Josué nos enseña el cumplimiento de las promesas de Dios a Israel, pero también en Josué podemos encontrar el cumplimiento de las promesas de Dios también para nosotros, para nuestra vida. Cuando Dios hace una promesa, Dios la cumple. E incluso en el proceso
Dios puede hacer cosas sobrenaturales para cumplir su promesa. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios del que vamos a predicar esta noche. Ese es el Dios al que amamos y el Dios en el que confiamos. Amén. Vamos a ir a nuestro texto, Josué 3, y vamos a leer y estar estudiando desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Voy a leerlo rápidamente. Dice la palabra del Señor: Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sidim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad, pues, ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Hoy yo me siento como Josué, ¿verdad? Porque se imaginan esa escena, el arca del pacto delante, con los sacerdotes y el pueblo de Israel a una distancia de 2000 codos caminando.
llegan a la orilla del Jordán, se abren las aguas, nuevamente como se abrió el mar, y ahora se abre este río y pasa. Eso es sobrenatural, ¿no? Eso es lo que hace Dios. Esta noche veremos estos 3 aspectos para enfrentar la prueba y alcanzar la victoria. Así es que si a usted le gusta tomar nota, vamos a ver el primer aspecto. El primer aspecto es enfrentar la prueba, pero manteniendo la calma. Si usted quiere llegar a la victoria, tenemos que enfrentar la prueba, mantener la calma y además caminar el camino. Regularmente decirlo es fácil, ¿verdad? Mantener la calma. Vamos al versículo del 1 al 4 de Josué y dice: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron a Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasar. Esto nos está indicando que algunos en la prueba somos tan emotivos que reaccionamos inmediatamente. Dios aquí en su palabra nos está enseñando que en la prueba se tiene que mantener la calma. Ellos se levantaron temprano. Ellos fueron hasta el Jordán y reposaron. Eso mismo debemos hacer nosotros en la prueba. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios en el que confiamos y que nos sostiene. Y luego dice el versículo 2, aquí está, el 2: y después de 3 días siguen con calma, ¿sí? Empezaron temprano, esperaron, observaron, y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Quiere decir, sigue esperando, y cuando tengas la instrucción de Dios, cuando sea el justo momento, vamos a comenzar a caminar el camino. Y es esto lo que tendremos que hacer todos nosotros cuando estemos en la prueba. Recordar este capítulo 3 de Josué, de cómo podemos enfrentar una prueba. Y luego dice el versículo 4: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, y cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Tenemos que esperar el momento preciso. Regularmente las decisiones emotivas, con coraje, sin pensarlo, no nos llevan a la victoria, ¿verdad? Al contrario, muchas veces el camino se pone peor, ¿verdad? Punto número 2, segundo aspecto. Tenemos que depender de Dios, santificarnos en Él y estar en comunión pidiendo su dirección. Es importante que nosotros veamos e imaginemos esta situación, porque el arca iba delante.
Y ellos tenían que guardar una distancia como símbolo de respeto, de orden, ¿sí? De tener a la vista el arca. Pero el arca, ¿quiénes la estaban cargando? La estaban cargando los sacerdotes, ¿sí? Los que estaban a cargo del pueblo, los que dirigían a ese pueblo. Esta iglesia es el arca del pacto. Y la están cargando los sacerdotes. ¿Para qué? Para ir mostrando el camino. ¿Y quiénes son los que van hasta adelante? En este supuesto eran los sacerdotes, y en una batalla los que van hasta adelante son a los que les tocan las batallas en los primeros golpes. Ustedes ven a su pastor predicar aquí todos los domingos, pero recordemos que él va adelante y está recibiendo primero todos los golpes. Y todos estos siervos de Dios, que está en nuestro corazón compartir la palabra, que está en nuestro corazón trabajar para el Señor, todos los siervos son esos que reciben los primeros golpes. El versículo 5 dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Ya estamos en la prueba, estamos en calma, estamos viendo el panorama, estamos comenzando a caminar, estamos con la dirección de Dios, ¿sí? Pero además, en el versículo 5 dice: santificaos. ¿Qué nos toca? Nos toca en la prueba estar a cuentas delante de Dios. Nos toca estar en oración, ¿sí? No querramos hacerlo en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo de Dios. Y de verdad vas a obtener la victoria. Si usamos esta fórmula, Dios no se equivoca y Dios cumple sus promesas. Sé que es difícil, no siempre es tan fácil mantener la calma, pero nos está diciendo la manera de mantener la calma, la palabra, estando en comunión con Dios. Y el versículo 6 dice: y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Ahí, qué poder. Ese es para mí, ese me gusta, ese me lo quiero. ¿Por qué? Porque regularmente en la prueba, cuando pecamos, cuando estamos en una condición distraídos, no nos acercamos a Dios porque nos sentimos indignos, sentimos que no tenemos por qué acercarnos a Dios porque estamos sucios. Y sabes, Dios te ama y me ama en esa condición. Es cuando más tenemos que acercarnos a Dios, y es cuando más tenemos que insistir, estudiar su palabra, orar, congregarnos. Luego dice: tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios.
Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al heteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Es decir, si en la prueba tú también decides acercarte a pedir una consejería, acercarte a tu pastor a pedir un consejo, es importante que llevemos las instrucciones al pie de la letra, que no nos adelantemos, que no actuemos en nuestra emoción, sino que llevemos precisamente a cabo el consejo como nos lo está dando Dios. Regularmente pedimos un consejo y terminamos haciendo lo contrario, ¿verdad? La emoción nos gana, el coraje, el enojo, lo que traigas en ese momento. Pero esa es la importancia de que el arca del pacto iba por delante, es la importancia de que los sacerdotes eran quienes la iban cargando, y es la importancia de nosotros. El arca va por delante, ahí está la batalla, va mostrándonos el camino a seguir, y a nosotros nos toca mantener la calma, estar en oración, esperando la instrucción de Dios hasta este momento. Y entonces, después de esa prueba, después de esperar, después de seguir la dirección de Dios, viene nuestro tercer aspecto de esta noche, que es vivir la victoria de la prueba y ver las maravillas de Dios. Aquí Dios, Jehová, le había hecho una promesa a su pueblo y le había prometido entregarle la tierra de Canaán, ¿verdad? Pregunta: ¿Dios cumple sus promesas? Dios cumple sus promesas. Es una realidad. El versículo 14 dice: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas de todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. ¿Se imaginan esa escena? ¿Qué Dios tenemos, no? ¿Qué Dios tenemos? ¿Me pueden apoyar con el teclado para ministrarnos, por favor? Esta noche estudiamos 3 aspectos para enfrentar la prueba. Pero no solo para enfrentar la prueba, sino además para alcanzar la victoria.
El primero de ellos era enfrentar la prueba. No puedes huir. No podemos huir. Algunos reaccionamos huyendo de las pruebas, huyendo de los problemas. No enfrentamos las situaciones. Y a veces lo más fácil es salir corriendo. Como si no conociéramos al Dios poderoso que conocemos. Como si Él no pudiera hacer nada. No somos presa del miedo. Así es que esta noche Dios te está haciendo una promesa. Enfrenta la prueba, mantén la calma y camina el camino. Vimos también que debemos depender de Dios, debemos santificarnos en Él y estar en comunión con Él. Todo este tiempo de prueba, todo este tiempo de tomar decisiones, pidiendo su dirección. Y número 3, entonces, hasta entonces, podemos vivir la victoria y podemos ver las maravillas de Dios. Así es que, amado Hijo de Dios, si esta noche, si en este tiempo, si este día, tú estás por tomar decisiones importantes que impacten tu vida, o ya estás viviendo la prueba, o sabes que el no huir y dar el primer paso enfrentando la situación va a venirse una lucha. Dios te está dando la fórmula para que la enfrentes, para que te decidas, para que camines con Él. Y te está pidiendo que en ese tiempo te mantengas en comunión, esperes sus tiempos, escuche su voz, siga sus instrucciones, y después de eso podrás vivir la vida.